Bueno amigos, definitivamente el uribismo jamás defenderá los intereses del pueblo colombiano. Ellos defienden sus propios intereses. Resulta que la familia del esposo de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se benefician del actual sistema de salud. Vamos a revisar detalles. Clínica Barraquer de Bogotá. Esta clínica fue fundada en el año 1968 por el español José Barraquer. José Barraquer fue el fundador de la Clínica Barraquer de Bogotá, que está ubicada en el norte de Bogotá, más exactamente en la calle 100, número 18A 51. Vamos a revisar más detalles. Resulta que Paloma Valencia se casó en el año 2016, según este informe. Su novio era en ese momento, antes de casarse, obviamente, el hijo del ex ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, y de la hija del fundador de la Clínica Barraquer, la oftalmóloga Carmen Barraquer Col. Es decir, amigos, que una de las dueñas, de las propietarias de esta clínica de Bogotá, clínica de ojos de Bogotá, es su suegra, la señora Carmen Barraquer Col. Resumiendo, pues esta gente, amigos, Paloma Valencia y la familia de su esposo, se benefician del actual sistema de salud. En el plano legislativo, Cuestión Pública halló un posible conflicto de interés de la senadora. Ella, junto con colegas de su bancada, presentó un proyecto que luego se convirtió en la Ley 1797 de 2016. La iniciativa beneficiaría a su suegra Carmen Barraquer Col, dueña de la Clínica Barraquer, una IPS especializada en oftalmología. La razón es que el artículo 12 reza que bajo algunas condiciones, tanto IPS como EPS tendrán prelación de créditos en los procesos de liquidación. Resulta que el actual presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien se opone de manera rotunda a las reformas al sistema de salud que propone el gobierno de Gustavo Petro, pues este personaje ha sido financiado, sus campañas políticas han sido financiadas por entidades promotoras de salud, por las EPS. Y como si fuera poco, sus hijos y sus hermanos han sido socios de empresas promotoras de salud. Vamos a revisar este informe de semana publicado el 7 de octubre del año 2013. Titula: Se destapó la bancada de la salud. Aquí en este informe aparece una lista de 14 senadores que reconocieron por allá en el año 2013 que sus campañas políticas habían sido financiadas por EPS. Uno de los secretos mejor guardados en el Congreso: los congresistas que han sido financiados por las EPS, quedó al descubierto este martes en el Capitolio, en el Congreso de la República. Repito, es un informe del año 2013. La plenaria del Senado inhabilitó a 9 de sus integrantes para participar del debate de la reforma a la salud. La razón: estos congresistas confesaron haber recibido aportes de las EPS a sus campañas políticas en el año 2010. Precisamente, el proyecto de reforma discutirá la posible eliminación de estas empresas como prestadoras del servicio fundamental de la salud, y el trámite del proyecto se ha visto empañado por el presunto lobby de estas empresas interesadas en conservar su negocio y que le han apostado al hundimiento de la iniciativa. Nada diferente, amigos, a lo que está sucediendo actualmente con la reforma a la salud que propone Gustavo Petro. Se trata de los senadores conservadores Gabriel Zapata Correa, quien reconoció que recibió aportes de Comeva, y nada más y nada menos que Efraín Cepeda, ya que sus hermanos son socios de una EPS
y realizaron aportes a su campaña política. Bueno, aquí también dentro de esos nombres, dentro de esta lista, aparece Roy Barreras, quien también reconoció que recibió aportes para sus campañas políticas de las EPS. Pero voy a compartir con ustedes este trino del senador Wilson Arias. Mucho he escuchado acerca de los grandes intereses en el negocio de la salud de ciertos presidentes de partidos en Colombia. Algunos fueron documentadas en la prensa. Pregunto públicamente al senador Efraín Cepeda si las razones de este impedimento continúan vigentes. Bueno, aquí se refiere al impedimento que se hizo público en un debate precisamente que tenía que ver con el tema de la reforma a la salud en el año 2013. Señor secretario, el primer impedimento, sírvase leer el impedimento que sigue. Señor presidente, el siguiente impedimento del senador Efraín Cepeda, quien no se encuentra en el recinto, que dice: solicito se acepte mi impedimento para participar en la discusión y aprobación. El motivo del senador Efraín Cepeda. Porque mis hermanos e hijos son socios de IPS. Bueno, amigos, y para terminar, miren la jugadita, las cochinadas que hizo Efraín Cepeda para intentar desmarcarse de su relación con las EPS. Pero ¿por qué tanta defensa a las IPS por parte del senador? Pues resulta que según su declaración de conflictos de interés de 2021, el senador tenía participación en las siguientes sociedades: Suramericana de Inversiones, integrante importante del Grupo Sura, el cual tiene filiales como Sura EPS y Medicina Prepagada, Servicios en Salud IPS Sura y Protección, el fondo de pensiones que se vería afectado con las reformas de Petro. Además, Cepeda reconocía como una de sus actividades económicas privadas ser accionista de la clínica Porto Azul en 2021, igualmente en 2022, pero ahora que se está discutiendo la reforma a la salud, miren bien la trampa. El 28 de marzo de 2023 subió su declaración y dejó en blanco donde antes decía que era socio y accionista en Sura y la clínica Porto Azul, y donde antes puso que sí, ahora tachó que no, pero cualquiera diría que renunció a ser socio o accionista, pero no, lo que hizo fue esconderlo en la declaración y ponerlo en la última hoja, en el último renglón. Bueno, amigos, en esa imagen ahí pueden ver a Enrique Gómez. Este personaje es nieto de Laureano Gómez, el godo que atizó la guerra civil bipartidista por allá en los años 1950, cuando fue presidente de la República. Repito, estoy hablando de Laureano Gómez, abuelo de este personaje que ven en esa foto y quien fue presidente de la República de Colombia. Repito, el abuelo de este personaje atizó el conflicto armado por allá en los años 1950. Resulta que este personaje ha sido un fuerte opositor a la reforma a la salud del gobierno Petro. Inclusive recusó a varios senadores recientemente, hace como 15 días, los recusó con el claro propósito de evitar que la reforma a la salud pasara de la Cámara de Representantes. Bueno, afortunadamente no pudo, pero igual recusó a varios miembros del Partido Verde. Recordemos que las tres muñecas de las EPS, Catherine Miranda, Catherine Jubinao y Jennifer Pedraza, salieron descaradamente a culpar al gobierno Petro de intentar silenciarlas con una supuesta recusación que había hecho el gobierno. Pero no, señores, el que recusó a estos senadores del Partido Verde fue Enrique Gómez. Repito, su intención evitar, afortunadamente no pudo, ¿no? Pero intentó evitar que la reforma a la salud pasara de la Cámara de Representantes, pasara al Senado. Entonces, este personaje no pudo con eso, pero sí hizo ese intento y fue la persona que recusó a los senadores del Partido Verde.
Resulta que este personaje, amigos, tiene negocios con la salud de los colombianos. O sea, aparecen las llaves. Este personaje tiene negocios con la salud de los colombianos y vamos a revisarlos acá en este informe de La Silla Vacía que fue publicado el diciembre 14, hace 2 días del presente año. ¿Qué negocios tiene este personaje con la salud de los colombianos? Enrique Gómez ha tenido relación reciente con al menos 4 empresas que están vinculadas al sector de la salud. Desde el comercio de equipos médicos, pasando por redes de clínicas y hospitales que les prestan servicios a las EPS, hasta firmas que han asesorado al Ministerio de Salud y la Superintendencia. Actualmente Enrique Gómez hace parte de la Junta, bueno, aquí están los documentos, ¿no? Ahí lo pueden pueden pausar el video si desean verlos. Gómez hace parte de la Junta Directiva de BIMEDCO, uno de los grandes competidores de la comercialización de equipos médicos. Es fuerte en el sector de oncología y se mueve con negocios públicos. Por ejemplo, recientemente firmó contratos esta empresa por más de 22.000 millones de pesos para el alquiler de equipos de salud al Hospital Militar. También es proveedor de clínicas privadas, es decir, este personaje hace parte de la junta directiva de BIMEDCO, una empresa que contrata con el Estado por miles de millones de pesos. Y ahí están los documentos que lo demuestran. Ese rol de asesor directivo también lo tuvo en Avidanti. También fue miembro de la junta directiva de Avidanti, un conglomerado de clínicas y laboratorios que tiene presencia en ciudades como Manizales, Santa Marta, Florida Blanca, Ibagué y Barranquilla, y que a su vez presta servicios a EPS del régimen contributivo y subsidiado, también a regímenes especiales como el de la policía. La vinculación de Enrique Gómez arrancó en febrero del 2013, la vinculación de Enrique Gómez con Avidanti, cuando esta empresa comenzó un plan de extensión que terminó en 2020 con la venta a un fondo de inversión español. La relación de Enrique Gómez con Avidanti y BIMEDCO también se ha estrechado a través de Surek Gómez Abogados, una firma de la que fue socio entre los años 2014 y 2022. Con esa empresa los asesoró legalmente en las líneas de negocios de la salud de la red privada. Con Surek Gómez, el abogado tuvo una racha ganadora en el gobierno de Iván Duque. O sea, en el gobierno de Iván Duque, Enrique Gómez contrató con esta empresa durante los 4 años del gobierno Duque. Esa empresa se ganó contratos por 5.000 millones de pesos con Colpensiones, la Superintendencia de Salud y el Fondo de Comunicaciones del Ministerio de las TIC para atender asuntos legales. A todo eso se suma que socios de esas empresas le donaron a su partido, al partido político Salvación Nacional, le donaron más de 180 millones de pesos en 2022, plata que sirvió para financiar su campaña presidencial y la lista al senador, repito, del Movimiento Salvación Nacional, que pertenece a Enrique Gómez. Y aquí están los donantes: Orlando Sánchez donó 80 millones, Enrique Rodríguez 50 millones, Iván Morales 30 millones de pesos, Hans Wilhelm Fischmore abonó 20 millones de pesos a Salvación Nacional. Sobre este historial en el sector y que lo pone del lado de los privados frente a la reforma a la salud, por eso es que ataca la reforma a la salud que propone el gobierno Petro. El abogado Enrique Gómez le dijo a La Silla que no se ve un conflicto de interés como los que suele denunciar en el Congreso. Para ese personaje todo está bien, que no hay conflicto de interés, cuando obviamente sí los hay. Ha pertenecido y ha hecho negocios con el Estado, ha pertenecido a empresas que contratan con las EPS por miles de millones de pesos. Y según él, no existe un conflicto de interés.
Dice que yo no soy un factor de decisión, yo no voto en el Congreso, a los que tienen que vigilar eso los congresistas cómplices, dice. Usted está tratando aquí de legitimar mi acción política y no lo va a lograr, añade. Esto fue lo que le respondió Enrique Gómez a La Silla Vacía. Y también habla aquí que hace negocios, está haciendo negocios a través de una empresa con el gobierno de Gustavo Petro.